Bien, pues vamos a hablar de la mujer dormida. ¿Y qué es esto de la mujer dormida? ¿De qué nos van a hablar ahora? ¿Es un cuadro o qué es esto? Bien, la mujer dormida es un volcán que hay en México. Y a lo mejor me dices, bueno, ¿y esto a qué viene? ¿De qué va el tema? ¿Qué es lo que nos quieres contar? Mira, la mujer dormida es un volcán que Armando ahora nos va a contar. En su día subió o hizo cumbre, pero que bueno, fue uno de los que más le costó hacerlos en México, que es de donde él es originario, aunque lleva 20 años, al igual que yo, viviendo aquí en Costa Rica. Y bueno, esto viene, ¿por qué queremos hablar de esto? Aparte de la aventura, que es muy interesante, porque ya la habíamos contado en el libro Historias de supervivencia de mis amigos, donde él ya narró en uno de los capítulos, y ahora nos lo va a contar aquí. Pero es que además hace poco pues ha habido un problema con otra persona que ha estado intentando subirla, y bueno, pues se ha generado un accidente allá, que en el caso de Armando, bueno, pues le ha tocado un poco la fibra porque era la misma edad casi que cuando él intentó subirla y tal, y entonces hemos querido hacer esto un poco para contar la experiencia de él, que llevábamos mucho tiempo queriendo contarla, y al mismo tiempo pues dar unas premisas para que estas cosas en la medida de lo posible no vuelvan a ocurrir. Queremos que este canal sea un canal donde la gente aprenda algo, y él nos va a contar qué es la diferencia de lo que ocurrió cuando él lo subió la primera vez, lo intentó subir la primera vez, cuando lo consiguió subir años después, y cómo ahora podemos evitar o minimizar esos aspectos que a veces no nos damos cuenta y llevan a accidentes fatales que no deberían de ocurrir. ¿Quién es Armando Arriaga? Armando Arriaga es el propietario de AR-51 Holsters, que ahí lo ves, está sacando pecho para que se vea bien. AR-51 Holster es, bueno, pues es la empresa que a mí me surte aquí siempre de un montón de juguetitos para que los probemos, ¿vale? Este es el último, acabo de hacer un vídeo, no te lo pierdas, este foco que yo me lo envió y dije, vale, esto debe ser para que juegue mi perro con ello, porque es que mira el tamaño que tiene. Luego ya uno aprende qué es esto y es una maravilla. De hecho, no lo he preparado, estaba aquí porque siempre se ha quedado ya aquí, porque toda la familia se lo lleva ahora. Es el foco de referencia, aunque tengo más focos de él, que son todos de la casa Olight, que él distribuye. También es el que nos distribuye los cuchillos, los Smith & Wesson, que también los he probado, el gas pimienta, etcétera. Y de hecho, tenemos también una entrevista que dentro de poco la subiremos al canal, donde él nos va a ampliar esos vídeos que yo he hecho sobre gas pimienta y sobre focos ya a nivel defensivo, para que nos pueden servir. Pero bueno, eso es spoiler y eso es adelante. Hoy de lo que queremos hablar es de que Armando nos cuente cómo fue su casi no subida a la mujer dormida y qué hay que hacer para enfrentarse a estas situaciones. No olvidemos que por encima de ciertas alturas es alta montaña. No quiero decir ciertas porque hay países que hablan de una altura o de otra, pero desde luego 4.000 metros es alta montaña, sin lugar a dudas. Entonces ahí no se sube con las zapatillas de hacer running y con un sándwich. Adelante, Armando, cuéntanos, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, mi amigo. Primero que todo, un honor, un placer, un privilegio estar en tu canal, que está creciendo mucho, que lo estás haciendo todo con gran calidad y que espero que crezcas en seguidores rápido, y yo sé que lo harás porque estás haciendo excelente contenido y es un honor para mí. Pues, ¿quién soy? Pues efectivamente, como dices, mexicano, 20 años aquí en Costa Rica. Y en México, pues yo era senderista, montañista, desde muy joven. Con mi papá, con su equipo de alpinismo, nos íbamos a subir cerros, ¿verdad? En México hay muchos cerros y volcanes bastante altos, ¿verdad? 4.000, 3.000, 5.000, más de 5.000 metros de altura. Y muchos los subimos sin problema. Muchos de ellos los pudimos subir sin problema, pero está este volcán, el Iztaccíhuatl, que nadie que no sea mexicano puede mencionar ese nombre, el cual está al volcán del Popocatépetl, ¿verdad? Y ni te digo los otros que se llaman el Parangaricutirimícuaro
o el Xicoténcatl y esos. Yo sospecho que eso lo hicieron los mexicanos para vengarse de nosotros los españoles. Exacto. Dijeron, bueno, ahora les vamos a poner nombres aquí que no los van a poder pronunciar, aunque hablemos el mismo idioma, es efectivamente, estuve en México, bien lo sabes, y son impronunciables. Todos vienen además de leyendas mexicanas muy divertidas y muy entretenidas. Ajá. No, y esta es una leyenda de que el Popocatépetl era un guerrero azteca y el Iztaccíhuatl era una princesa, un amor prohibido, la princesa se durmió, Romeo y Julieta, ¿verdad? Entonces ahora está el Popocatépetl vigilando al Iztaccíhuatl por siempre. El Iztaccíhuatl tiene ese apodo de mujer dormida porque tiene un contorno de una mujer dormida. Y la cumbre alta pues a la altura del pecho. Cuando uno dice que hace cumbre es porque subió el pecho. Y yo desde jovencito, desde tal vez 12 años, empecé a subir cerros con mi papá, con sus amigos, mi hermano y eso. Y subíamos la mayoría sin problemas, cerros incluso más altos, volcanes más altos. Pero en este Iztaccíhuatl, esa montaña no me quiere, no me quería. Mis primeros 2 intentos fallé por mal de montaña, mal de altura, lo cual era raro porque ni siquiera estaba a una altura muy alta, ¿verdad? Estaba casi empezando y me dio el mal de altura y vámonos para abajo. No sé si tú lo has experimentado, el mal de altura es cuando uno le empieza a faltar el oxígeno, cuando uno en cierta altura se empieza a sentir mal, una descompensación general y no hay nada que hacer más que bajarlo a uno a una altura menor, a la Correcto. ciudad. Regrésenselo a la ciudad porque incluso eso te puede generar problemas más grandes, ¿verdad? Coágulos, cosas así. En mi tercer o cuarto intento, no recuerdo, el grupo siguió adelante y yo decidí regresar al refugio, a uno de los refugios. No estaba yo muy lejos del refugio, pero por eso me dejaron regresar solo. En aquel entonces, afortunadamente, yo llevaba una chaqueta roja muy visible y por alguna razón me empecé a desviar del sendero principal y me empecé a meter hacia uno de los glaciares de este volcán, eh, que llega a ser bastante frío. En ese volcán se pueden registrar temperaturas de hasta -10, -15 o -30 grados centígrados en algunos casos, ¿verdad? Cuando yo subí años después, pasamos por un glaciar en la madrugada a -30 grados y es un frío de verdad, ¿verdad? Aunque lleves ropa térmica, lo sientes a través de la piel. Ese es el frío que en España decimos que cala hasta los huesos, se mete dentro Hasta de los los huesos, huesos. se queda ahí y no sale. Exactamente, bueno, pues ese tipo de frío. Y afortunadamente por esta chaqueta roja, alguien de otro grupo me vio a lo lejos y no recuerdo porque ya iba yo con la mente nublada, no recuerdo si me hablaron, me gritaron o directamente fueron por mí, alguien bajó por mí y me regresó al sendero y me llevó al refugio. Eh, y en ese entonces, ¿qué llevaba uno a la montaña? Llevaba mi botella de agua y llevaba si acaso una barra de chocolate, ¿verdad? Linternas no existían, las linternas que existían eran estas grandotas de 4 baterías doble D, o D, o no me, ni me acuerdo cómo se llama esa batería, que pesaban como un ladrillo y alumbraban a 3 metros, Sí, sí. ¿verdad? ¿Eran iguales que las de España? ¿Esas que eran como cuadradas? La parte de... Eran esas largas, eran Ah, la esas. De larga, hecho, sí, 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 también, también. tengo una aquí de Vietnam, pero bueno, mira, Ah, bueno, esto era lo que había en aquel entonces. esa me ha encantado. Nunca la he tenido, pero siempre me ha encantado esa linterna. Mírala. Bueno, y este es el mismo tipo de baterías de enormes, ¿verdad? Y Sí. esto pesa bastante. Que te acuerdas que era más cara la batería que la linterna. Entonces, ni la Exacto. usaba, la daba a golpes porque Gastarlas era, no, no, y llevarlas a la montaña mucho menos, sí. porque pesadas, caras y en el frío dejaban de funcionar. Actualmente con un teléfono celular tienes mucha más iluminación o con uno de estos foquitos, ese pequeñito que tienes ahí. Este tuyo ilumina, yo no sé si ilumina tanto como el carro como la luz del carro de mi coche, pero casi. O sea, es exagerado el tamaño que tiene y lo que ilumina. Es absurdo, o sea, es absurdo que algo con este tamaño. Salí el otro día ahí a la casa a probarlo y es absurdo, o sea, se ven todas las copas de los árboles de alrededor. Eh,
Y ese, como tú dices, es un tamaño pequeñito. Mi EDC, lo que yo porto todos los días es este, Ese le tengo yo en que casa, es, también me lo enviaste. bueno, es bastante más potente, y es lo que yo uso todos los días para trabajar aquí en la casa. Sí, Ahora en la montaña uno lleva cuando pongamos la cosas, entrevista, perdón Armando, cuando claro, pongamos la claro. entrevista debajo os pongo el enlace directo de Armando. Armando es el distribuidor de todos estos productos y yo creo que no lo he dicho al principio. Pues no lo sé, si lo he dicho lo vuelvo a decir. Armando es el distribuidor de todos estos productos y aquí en Costa Rica al mismo precio que en Amazon. O sea que os dejo el enlace por WhatsApp y os ponéis de acuerdo con él, que es el que distribuye el gas pimienta que hemos probado en el vídeo, en los vídeos míos, en los cuchillos en Smith & Wesson, los focos, todo os lo dejo debajo y evidentemente a ninguno se le ocurrirá, si vive en Costa Rica, comprarlo fuera porque no tiene sentido. La idea es que nos apoyemos todos. Ahora sí, Aquí era el mismo. spoiler de venta. No, perfecto. Pero te digo, en aquel entonces yo iba sin nada, sin preparación, sin silbato, iba sin comida, si acaso llevaba agua, no llevaba obviamente foco, no llevaba ninguna manera de hacer fuego. Yo me pierdo ahí y no duro un día. Eh, Actualmente aquí sentado en la casa estoy más preparado, estoy con mejores elementos que en lo que yo subí en aquel entonces un volcán, ¿verdad? Y ese es mi punto, es cada que uno va al cerro, a la montaña, a un sendero, a cualquier lugar donde, primero, punto número uno, alguien tiene que saber a dónde uno va, ¿verdad? Tiene uno que avisarle a alguien, mira, voy a tal cerro, si para tal hora no he regresado, dar la alarma, ¿no? Eh, Estas mantas térmicas de Mylar de ahora, en aquellos años, en los 90 eran futuristas, ¿verdad? Eso lo veía uno en las películas de Odisea 2001. Ahora cuestan 3.000 colones, $6. Cierto, cierto. eh, y te salvan de una hipotermia, te salvan de una hipotermia. Eh, Ahora uno va mucho más preparado, eh, y puede uno llevarlo barato, puede uno llevarlo de buena calidad. El silbato, yo insisto mucho, que sea de buenos decibeles, un silbato que suene fuerte, te pierdes y empezar a dar señales SOS, ¿verdad? Ti, 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 porque alguien te va a escuchar. Y lo mismo con un foco a distancia, alguien te va a ver, ¿verdad? Minimizamos posibilidades de que alguien se pierda, o si alguien tiene un accidente, sería más fácil encontrarlo. Y esto me viene a la mente por el accidente, el evento que hubo hace poco en este mismo volcán, el Iztaccíhuatl. Un chico de 14 años va, sube solo, sin avisarle a nadie, sin preparación, sin la ropa térmica adecuada, sin nada para hacer fuego, sin nada para señalización, y lo encuentran a los días fallecido, por desgracia, este muchacho, ¿verdad? Eh, Cometemos siempre el error, bueno, en este caso evidentemente, ¿no? Con 14 años ya sabes lo que hay. Yo tuve 14 años porque tengo fotos y lo veo, pero yo ya ni me acuerdo. Pero sé que hice cosas que eran absurdas, claro. que hice cosas que no tenían ningún sentido. Y es muy importante todo esto que estás diciendo porque la gente tiene que darse cuenta de que es verdad que si no te ha ocurrido nada, pues nunca te va a ocurrir. Somos Claro. eternos. Es la mentalidad absurda de que somos eternos. Y yo siempre digo que si te gusta la montaña y no te ha ocurrido algo, es cuestión de tiempo que te ocurra. Es decir, tus posibilidades van bajando. Si tiras el dado 6 veces, la lógica dice que en alguna de ellas te va a salir el 6. Si no lo tiras 6 Claro. veces, pues es menos posible que te toque el 6, pero como lo tires 6 veces te va a tocar el 6. Pues aquí es lo mismo. Y te va a tocar, y a lo mejor todas las veces te toca, Eh, ¿verdad? Uno no sabe qué suerte tiene. Es correcto, es correcto. Entonces hay que, además tú lo sabes, tú lo has vivido aquí en Costa Rica, que la gente dice, no, voy a hacer senderismo. ¿Dónde? Al Chirripó. 3.000 metros de altura, creo que el Chirripó tiene 3.000, ¿no? O no sé cuánto. 3.000 y algo, sí, tres sí. mil y algo. Ujú. Y van con Y zapatillas ahí de... y ha muerto gente ahí, ha muerto gente ahí, hazme Claro, el favor. claro, yo a veces los ves y dices, pero que está muy bien que sois unos excelentes atletas, ¿no? Pero que eso es alta montaña. Que uno no va a la alta montaña con unas zapatillas en pleno siglo, en el 2025, en pleno siglo XXI, es un sinsentido. Entonces, es muy útil todo esto que comentas porque no somos eternos. No, y esa mentalidad que tú dices
esa falacia que uno tiene de que a mí no me va a pasar nada, esa distorsión de la realidad, nos pega fuerte, ¿verdad? Es decir, ¿para qué llevo manta térmica si voy a regresar antes de que anochezca, ¿verdad? ¿Qué tal si no? ¿Qué Claro. tal si no? ¿Para qué llevo cómo hacer fuego? ¿Para qué aprendo cómo hacer fuego, verdad? Y después necesitas hacer fuego en la montaña, en la selva húmeda, sin tener el combustible apropiado, sin saber cómo haber hecho fuego nunca. Así ¿Y, es. y qué haces, verdad? Hay que ir preparado, hay que, por lo menos, que sea fácil encontrarte, ¿verdad? La gente cree que a veces con el celular es suficiente, pero la señal no siempre y en todos lados, ¿verdad? Eh, y se dan casos todavía en esta época y en estos tiempos de gente que se pierde y ya los encuentran demasiado tarde. Es correcto, es correcto. Depender del celular, yo lo veo cada vez más en las nuevas generaciones. No, es que el celular tiene todo, me dicen, el celular tiene brújula. Yo a veces me sorprendo, digo, pero ¿cómo que el celular tiene brújula? Por Dios, y si a usted se le acaba la batería, las nuevas generaciones no analizan el hecho, los celulares no se quedan sin batería. O sea, el celular es todo. Su mundo termina si no hay celular. Sí, hay que aprender a usar una brújula, hay que aprender a orientarse en la montaña viendo como hacíamos antes. Hay que volver a mirar la naturaleza. Claro, y ahí todo lo que tú haces, todo lo de supervivencia, la gente dice, pero supervivencia, ¿por qué? ¿Verdad? Si allá en estos tiempos uno tiene todo, ¿yo en qué momento va uno a tener algo que ver con supervivencia? No, uno puede ir perfectamente un paseo de fin de semana al campo y terminar en una situación de supervivencia, ¿verdad? Exacto, Uno no lo sabe. exacto. Precisamente porque uno cree que no va a pasar nada, es que pasan las cosas y, y pasan las fatalidades. Ir preparado, ir con lo mínimo y con lo básico y con el conocimiento. Muy, muy correcto, Armando. Yo creo que esto va a ser de mucha utilidad, de verdad, que todo el mundo, ojalá los que estéis viendo esto se lo paséis a algún compañero, se lo paséis a algún amigo, porque en cualquier sitio te va a ocurrir en algo. Y nunca lo esperas, y como nunca lo esperas, pues ese es el gran problema. Y además, si encima ya tienes unos años, que a veces tampoco somos capaces de medirlo, yo ya no tengo la capacidad que tenía a los 20 años de hacer cosas a los 50, entonces me va a pegar mucho más duro. O sea, yo no aguanto la hipotermia igual que lo aguantaba a los 20, ni tengo la resistencia física. A lo mejor mental, pues ya uno algo va aprendiendo en la vida, ¿no? Pero a los 50 también a veces te crees Rambo. Yo siempre digo que en senderismo, que es lo que más hace la gente, pues cuando se tengan que dar la vuelta, que se den la vuelta. O sea, que te va mal, que no voy a llegar. Ya, aquí, terminé, me doy la vuelta. O me espero a que volváis, porque yo ya no puedo seguir caminando. Es decir, saber dónde están tus límites y si no puedes llegar hasta ahí, pues tener la hombría que siempre es el problema de hombres, ¿no? Que las mujeres son más sensatas. Te dicen que Ahora hay de todo, ¿verdad? Ahora dicen, no, 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 yo puedo igual que los hombres y subo y no es tan fácil, ¿verdad? es correcto, es correcto. Armando, pues yo de verdad te agradezco muchísimo. Teníamos desde hace tiempo prevista esta entrevista. Tenemos siempre que ponernos de acuerdo. Tú andas con tus cosas, yo con las mías, pero por fin la hemos podido tener. Y recuerda que vamos a subir también al canal otra entrevista referente al tema del gas pimienta, que te va a gustar, referente al tema de los focos, que es todo el mundo en el que Armando se mueve. Y ahora sí, sabes que siempre despedimos las entrevistas, Armando, con las palabras del entrevistado, así que adelante. No, pues sobre todo agradecerte, qué bueno que estás con este canal de difusión de conocimiento y de información que le sirve a la gente. Esperemos que esto le sirva a la gente y una o dos personas que agarren conciencia sobre situacional, sobre cómo ir a la montaña y cómo ir a la naturaleza, pues esto será más que válido, ¿verdad? Esto habrá valido la pena. Clarísimo, sin más, chicos, muchísimas gracias. Gracias, Armando. Nos vemos en un próximo vídeo.